Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en este comité ejecutivo y en esta parte en abierto que sabéis que siempre realizamos al comienzo y que en este caso evidentemente no puedo desgajar ni separar del asunto más candente y por tanto el de mayor interés que tenemos ahora mismo en Asturias, que es la de la aprobación de los presupuestos generales para el Principado de Asturias para el año 2024. Voy a intentar desgranar nuestra opinión ya definitiva, ya construida sobre todas las intervenciones, debates que hemos tenido en la Junta General en este mes y con todo el tiempo que hemos tenido para analizar el documento, y también algunas pinceladas de lo que creemos que podrían ser cuestiones que serían importantes que se recogieran en los presupuestos para el año 2024. Estos presupuestos que nos ha presentado el Gobierno son unos presupuestos insolidarios, son unos presupuestos irreales, son insuficientes y son insostenibles. Son unos presupuestos insolidarios porque no tienen en cuenta los problemas de los asturianos y especialmente aquellos que son más vulnerables. Solo tienen en cuenta los intereses de autopromoción del Gobierno, empeñado en presentar cada vez unos presupuestos mayores. La coyuntura económica actual está caracterizada por una fuerte inflación que hace que los asturianos pierdan o perdamos de manera continua poder adquisitivo, mientras se dispara el precio de la compra y el coste de la vida en general. Debemos, creemos desde el Partido Popular, ayudar a los asturianos y que ese nivel confiscatorio que está caracterizando ya este Gobierno en los últimos años se reduzca considerablemente. No podemos estar de acuerdo con que en la situación actual la recaudación tributaria sea de casi 800 millones de euros, superior a la presupuestada en 2019, hace 5 años. No estamos de acuerdo con que el Gobierno acumule cada vez más recursos, mientras los asturianos son cada vez más pobres. No podemos estar de acuerdo tampoco con que el Gobierno se niegue a devolver a los asturianos el esfuerzo extra que están haciendo a través de la inflación. Y por tanto, estos presupuestos son insolidarios y la llamada vía fiscal asturiana, que devuelve, en el mejor de los casos, 1 de cada 100 euros recaudados, es ya claramente un fracaso. Son unos presupuestos irreales. Y son irreales porque, por mucho que el Gobierno intente convencernos de sus bondades, lo cierto es que este presupuesto tiene el mismo problema que los 4 que le han precedido en la época Barbón. Y no lo digo yo, lo dice el propio consejero de Hacienda en las últimas declaraciones que hizo en sede parlamentaria. La ejecución de la inversión real del Principado de Asturias a 14 de diciembre es de un 29%. Es decir, a falta de poco más de 2 semanas para el cierre del año, de los más de 957 millones de euros presupuestados para inversiones para el año 2023, no se han ejecutado 680 millones de euros. Por esa razón, no importa que el Gobierno de Adrián Barbón trate de vender mejoras de un 5 o de un 8% en aquella o en aquella otra partida, porque nada es comparable ni puede compensar las cifras de un 70% de inejecución presupuestaria. Por ejemplo, si el Gobierno quiere o quisiera liderar las políticas de empleo desde el SEPEPA, ¿por qué a 1 de noviembre aún falta por ejecutar el 79% del presupuesto, más de 146 millones de euros? ¿O por qué, si considera que los fondos europeos pueden ser un revulsivo para nuestra región, a 1 de noviembre tiene más del 80%, unos 256 millones de euros sin ejecutar? Por tanto, estos presupuestos, a tenor de lo que han sido los anteriores, son irreales. Estos presupuestos son insuficientes. Llevamos años hundiéndonos en los principales indicadores socioeconómicos y la comparativa con las comunidades autónomas vecinas y del resto del país es cada vez más catastrófica. La tasa de paro asturiana, que en la pandemia era un 15% inferior a la española, hoy es un 11% superior, siendo la mayor tasa de paro de todo el norte de España. También tenemos la peor tasa de actividad del país. Encabezamos el paro de larga duración y en 10 años hemos triplicado la cifra de parados mayores de 55 años. Esto es un drama. Tenemos los peores datos demográficos de las últimas décadas. Somos la comunidad autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza y exclusión social del norte de España.
Las listas de espera sanitarias no hacen sino aumentar y tenemos a más de 2.000 personas a la espera de recibir la prestación de dependencia. Estas son las políticas de siempre, con los presupuestos de siempre, que no harán más que empeorar nuestros problemas. No necesitamos unos presupuestos de autobombo, sino que necesitamos unos presupuestos que incidan en la búsqueda de soluciones reales a los problemas reales de los asturianos. Son unos presupuestos insostenibles. Hacen patente el modelo presupuestario de Barbón, en el que los gastos crecen año tras año. La incapacidad de gestión del propio Gobierno del Principado de Asturias, que aumenta permanentemente los gastos sin reformar ni hacer lo más mínimo eficiente la administración pública, hace que sean necesarios cada vez más ingresos. Cada vez tenemos que recaudar más o recibir más por transferencias del Estado o fondos europeos. ¿Y qué hará el Gobierno cuando dejen de llegar esos recursos? ¿Qué va a hacer cuando se terminen los fondos europeos o cuando se reduzca la cantidad que recibimos? ¿Y qué va a hacer el Gobierno si finalmente los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán supone una merma en los recursos que tenemos del Fondo de Solidaridad entre comunidades autónomas? El Gobierno de Barbón, por tanto, demuestra que más dinero no significa mejores servicios. Este es el quinto presupuesto de Adrián Barbón y es un 33% más caro que el primero de sus presupuestos. Pero los asturianos no hemos notado que nos hayan mejorado las prestaciones un 33%. Ni es más eficaz, ni resuelve los problemas de Asturias, tampoco los de los asturianos, y no vivimos mejor que hace 5 años, que fue cuando Barbón comenzó su andadura como presidente del Gobierno del Principado de Asturias. Y por todo esto, nuestra valoración de los presupuestos generales, este proyecto que nos ha presentado el Gobierno hace 20 días, es negativa. ¿Cómo deberían ser los presupuestos para la Asturias en la que cree el Partido Popular? Asturias tiene muchísimo potencial. Tiene muchísimo potencial a través de sus empresas y de nuestros emprendedores. Tiene un enorme potencial por su capacidad de innovación y de adaptación. Tenemos un inmenso potencial porque somos una tierra que se muestra siempre abierta a los visitantes y, por tanto, que somos una tierra receptora y lo podemos ser aún más de visitantes, de gente que nos quiera conocer y, por tanto, pasar aquí, invertir aquí, pasar el tiempo, invertir aquí, incluso gastar aquí sus vacaciones con sus recursos, cosa que siempre es bienvenida. Somos una tierra que somos un paraíso natural porque nuestros ganaderos han demostrado que saben cómo tratarla. Y tenemos que seguir apoyándoles para que sigan tratándola igual de bien. Pero somos una tierra que necesita unos presupuestos que refuercen una serie de líneas fundamentales para nuestra región. Primero, combatir la crisis demográfica. Segundo, impulsar la economía, el empleo y el tejido productivo. Y tercero, cuidar nuestros servicios sociales y sanitarios. Y por poner ejemplos, el primer punto que creemos absolutamente necesario e imprescindible, combatir la crisis demográfica. Tenemos que dotar de nuevos apoyos a la natalidad y a la fijación de población. Tenemos que aplicar una fiscalidad diferenciada en áreas de riesgo o con riesgo de pérdida de población severa. Y tenemos que ser mejores y más eficientes a la hora de aplicar medidas de conciliación. Necesitamos impulsar la economía, como decía anteriormente, nuestro empleo y el tejido productivo asturiano. Necesitamos, por tanto, una fiscalidad más competitiva, con la deflación de los tramos del IRPF del mínimo personal y familiar, además de ajustar las deducciones del IRPF y crear otras nuevas para que sean realmente útiles y respondan a los problemas reales de los asturianos. Necesitamos una mejor política de atracción de inversiones. Tenemos que revisar nuestro sistema de promoción empresarial, poner el foco en proyectos que creen empleo y que ya estén tecnológicamente avanzados para permitir que Asturias sea una tierra que reciba esa inversión extranjera que está esperando, o externa, que está esperando poder venir aquí. Tenemos que realizar inversiones estratégicas para Asturias, muchas paralizadas durante muchas décadas, y asegurar, por tanto, su ejecución. Y tenemos que hacer una reforma de la administración para reducir la burocracia y para mejorar la eficiencia de nuestra estructura administrativa, para que todo fluya mejor y para que haya menos trabas para aquellos que quieren emprender
y trabajar en esta tierra. Y por último, tenemos que cuidar nuestros servicios públicos, especialmente los sociales y sanitarios. Y por poner también algunos ejemplos, necesitamos hacer una apuesta decidida y realista por la atención primaria y la salud mental. Tenemos que aplicar medidas contundentes para reducir la lista de espera, especialmente las quirúrgicas. Necesitamos reestructurar el modelo de gestión del ERA. Tenemos que hacer un refuerzo del sistema de atención domiciliaria a la dependencia y reducir necesariamente esas listas de espera a la dependencia que mencionaba anteriormente. Por todo esto, amigos y amigas, porque estos no son los presupuestos que Asturias necesita, porque son más de lo mismo, no podemos apoyarlos por respeto y por responsabilidad con Asturias y los asturianos. Y por ello presentaremos una enmienda a la totalidad de los presupuestos, a este proyecto de presupuestos que nos ha presentado el Gobierno. Lo haremos este mismo viernes, la defenderemos este mismo viernes en la Junta General del Principado de Asturias, porque Asturias nos importa. Asturias merece todos nuestros esfuerzos como principal partido alternativa de gobierno. No podemos, por tanto, ser coautores de las recetas que la mantienen paralizada y avanzando al ralentí como ha estado en los últimos años. Y por respeto, como decía, y por responsabilidad con Asturias y los asturianos, estaremos ahí para ofrecer un proyecto alternativa a esos presupuestos que no son buenos para Asturias. Muchas gracias.